Hola, esta es la charla de Desarrollo Regenerativo y Regionalismo que preparamos Francisco Rodríguez de Alteretos, Ana Gaspar y Arnoldo Mora de Bioregión Talamanca para el colectivo Talamanca Secó, sus miembros y las organizaciones que lo conforman. Eh, la motivación de esta charla es un poco abarcar los conceptos generales, los antecedentes y las diferentes áreas que engloban estos dos conceptos que son muy amplios y ricos. Para comenzar a hablar de antecedentes, tenemos que hablar de que vivimos en un mundo que está ideológicamente enmarcado dentro de una teoría económica que cree en el crecimiento perpetuo. Es una teoría económica que se ha impuesto como visión única posible de la economía durante los últimos 30 años o más. Una de sus características es que mide el éxito por cantidad de objetos o servicios producidos. ¿Esto qué significa? Significa que en términos macroeconómicos, si redujéramos la economía, por ejemplo, a la producción de tazas, tendríamos que producir 100 tazas este año para comprobar un crecimiento económico y el próximo año tendríamos que producir más para seguir comprobando un crecimiento económico, sin preguntarnos nunca si ocupábamos más tazas o no. Eso evidentemente nos ha llevado a meter una presión por una carrera del crecimiento económico que se ha salido totalmente de control y a lo que nos ha llevado es a construir ciudades como cárceles de concreto y asfalto, ya que estamos buscando siempre cómo desarrollar grandes obras que demuestren que se hizo una gran producción de nuevos bienes y servicios que al final resulten en un número que supuestamente significa bienestar de las mayorías, cosa que claramente no ha venido funcionando así. Pero además, esta teoría del crecimiento perpetuo está ampliamente enraizada para servirle a un sistema financiero que está funcionando de unas ciertas formas. Una de las características principales de este sistema financiero que ha estado rigiendo el mundo por más de 30 años es que la mayor parte del dinero circulante en el mundo está siendo emitida por un pequeño grupo de grandes bancos privados. ¿Y cómo emiten dinero estos bancos? Bueno, lo emiten al brindarle deuda, deuda a los países, deuda a los individuos. Es así como se genera esta emisión de dinero, que es un dinero sin ningún tipo de respaldo, y eso nos ha forzado además para poder seguir generando deuda, que es digamos el motor interno de cómo generamos crecimiento. Eso nos ha llevado a unas prácticas globales, a lo que conocemos como la globalización económica, ¿verdad? En las que se busca que todo lo que pasa entre la producción de un producto y su consumo, toda la logística intermedia de transporte, de comercialización, todos los servicios financieros que se utilizan en el intermedio como formas de crédito, sirvan para seguir generando deuda, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha llevado a que creamos, ¿verdad?, que es bueno importar arroz del otro lado del mundo. Por ejemplo, un arroz en el que no nos cuestionamos no nos cuestionamos cosas como los subsidios que tuvo ese productor de arroz que se pagan con dinero de los contribuyentes de ese país. No consideramos la contaminación producto de transportar ese arroz a través del mundo para que lo consumamos en Talamanca, ¿verdad? Y así vamos, no contabilizamos el uso de mano de obra esclava o semiesclava en la producción de ese arroz. Entonces, así vamos acumulando una serie de costos ocultos que son los que nunca quiere contabilizar este sistema financiero y son los que están acabando con este planeta, ¿verdad? Y son con los que nos siguen diciendo no produzcan una alternativa al arroz local en Talamanca, importémoslo porque es, entre comillas, más barato. Y bueno, esto nos ha llevado no solo a que en los últimos 35 años tengamos la mayor curva de acumulación de riqueza, este mecanismo constante de la economía a través de la deuda ha creado en los últimos 35 años, la mayor acumulación de riqueza de los más pobres hacia los más ricos de la historia de la humanidad. Pero no solo eso, sino que en el año 2008, cuando se rescató a estos grandes bancos con dinero del público, con dineros públicos,
esa curva el crecimiento de esa curva se disparó aún más. O sea, la acumulación de riqueza de los bolsillos de los más pobres o de las arcas de los países más pobres hacia las arcas de los países más ricos o los bolsillos de los individuos más ricos está absolutamente fuera de control en este momento. Y la causa por la que los rescatamos con dinero público en el 2008, además de porque las clases políticas globales están llenas de estafadores profesionales, evidentemente, es también porque como humanidad ya no sabemos cómo vivir de otra forma. Nos anclamos a distribuir la comida, a distribuir los materiales de construcción y todo de una forma que es ahora absolutamente adicta a este sistema financiero que es a su vez adicto a la generación de deuda. Y bueno, ese es el gran dilema ideológico y económico de nuestra era. ¿Cómo superar esta era de una forma que podamos seguir sosteniendo nuestras necesidades? Los países cuentan con estructuras administrativas que conocemos como gobiernos. En Costa Rica esa estructura está compuesta por diferentes poderes, que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el pueblo, que es reconocido constitucionalmente como un poder de la República. Además existen también los gobiernos locales o municipales. Las decisiones trascendentales que dan rumbo a un país son definidas por los gobiernos mediante la creación e implementación de leyes y políticas públicas, modelos económicos y el diseño e implementación de proyectos, es decir, inversión pública. Cada decisión que se toma se planifica con la intención de obtener ciertos resultados. Por tanto, dependiendo de las intenciones y visiones de los gobiernos, las decisiones podrían resultar favoreciendo a la ciudadanía, favoreciendo al sector privado, o bien podrían buscar un balance y beneficiar a ambas partes. En Costa Rica y propiamente en Talamanca existen múltiples ejemplos de casos en que el Estado ha confabulado a favor de los intereses privados de las élites locales, nacionales o globales para favorecer sus negocios por encima de los intereses sociales. No solo eso, en muchos casos los políticos y funcionarios a cargo de la elaboración e implementación de esas políticas públicas son también empresarios parte de las élites nacionales quienes se favorecen de los proyectos que ellos mismos impulsan. Estos poderes o élites se infiltran y toman control de los gobiernos, marcando la dirección de las políticas públicas y por tanto del intervencionismo estatal en los territorios. Es común que las decisiones que se toman sobre los territorios provengan de despachos centrales de los poderes de la República sin considerar las realidades locales en los territorios y sin verdaderas intenciones de evitar impactos a las realidades que caracterizan estos lugares. Así, los gobiernos actuando a favor del interés privado inciden para siempre en los territorios, modificando muchas veces de forma irreversible sus dimensiones culturales, sociales, productivas y ambientales. Todo lo anterior con el fin de capitalizar recursos y aumentar la riqueza y el poder de un sector pequeño de la población en detrimento de las mayorías. La mayor bendición latinoamericana ha sido también su mayor condena. Los recursos naturales que posee la hacen una tierra abundante, hermosa y diversa, pero también la han hecho una tierra históricamente muy apetecida por los grandes poderes globales y las élites nacionales a su servicio. Es en el valor que se le ha dado a los recursos naturales y a los territorios donde surge un conflicto histórico que ha cobrado muchas vidas y ha transformado realidades enteras. Existe una línea ideológica que define a los territorios como sitios vivos, cargados de memorias, de vivencias, de tradiciones, de una riqueza cultural construida en relación íntima e intensa con la naturaleza. Esta misma línea de pensamiento no encuentra barreras entre el ser humano y la naturaleza, y aprecia estos recursos no solo por su belleza, sino también porque reconocen que la naturaleza es proveedora de todo lo indispensable y por tanto clave para su supervivencia. El uso que le dan a los recursos suele ser sostenible y enfocado en la preservación. Generalmente encontramos en esta línea de pensamiento a las poblaciones rurales, indígenas, afrodescendientes, al campesinado, al sector ecologista y al sector que normalmente está en defensa de los derechos humanos. Por otro lado, existen quienes se refieren a los territorios como simples ubicaciones geográficas y omiten toda la historia, las memorias, las tradiciones y el contenido social y cultural con tal de restarle valor a estas zonas. Además, dan a la naturaleza una concepción exclusivamente instrumental y utilitaria. Normalmente quienes defienden estas formas de entendimiento son quienes buscan explotar económicamente los recursos naturales, por tanto suelen ser empresarios, inversionistas y muchas veces políticos que promueven proyectos económicos. Gran parte de las actividades económicas que impulsan son extensivas y altamente extractivas. Estas actividades causan graves daños ambientales, sociales y culturales. Como menciona Costa, en modelos de este tipo, los destrozos ambientales son asumidos como costos inevitables del desarrollo.
Con lo anterior no queremos decir que todos los inversionistas, los empresarios y todos quienes trabajan en el sector privado están buscando este tipo o tienen este tipo de visión. El extractivismo, según menciona Costa, ha sido un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial. Se ha forjado en la explotación de las materias primas indispensables para el desarrollo industrial y el bienestar del norte global. Con diversos grados de intensidad, todos los países de América Latina están atravesados por estas prácticas. Quienes impulsan estos proyectos mienten y confunden a la población, alegando que estos proyectos extensivos y extractivistas generan mayor economía y eso beneficiará a las poblaciones según la teoría del derrame. Esta teoría económica sostiene que al generar crecimientos económicos alentados por un mercado libre, se logrará una mayor justicia e inclusión en el mundo, pues los excedentes de toda esa riqueza económica generada se derramarán sobre las poblaciones. Esto expresa una confianza ingenua en la bondad de quienes ejercen el poder económico. Por el contrario, la experiencia demuestra que el proceso de capitalización de los recursos naturales característicos del extractivismo ha estado cargado de violencia e injusticias. Ha incluido el debilitamiento estructural de sociedades y el aumento de la dependencia a través de la desigualdad y la pobreza, la concentración de la riqueza y de la tenencia de la tierra en pocas manos, la corrupción, la imposición de creencias, la aniquilación de poblaciones y con esto el sacrificio de culturas enteras y por supuesto el impacto muchas veces irreversible a los recursos naturales. Normalmente el derrame nunca ocurre, o ocurre en cantidades insuficientes que no mejora la calidad de vida de las personas, pero sí aumenta su dependencia económica y su condición de vulnerabilidad. Les expone a ambientes insalubres y a trabajos inseguros también. Han ocurrido procesos prácticamente iguales en otras zonas del mundo con características similares. Estas zonas del planeta son conocidas por algunos autores como el sur global. En Costa Rica existen ejemplos de modelos económicos extractivistas impuestos por alianzas entre el gobierno y sectores privados en diferentes territorios del país. La presencia de estas experiencias en Costa Rica hace posible analizar cómo han influenciado estos proyectos la realidad de los territorios y así aprender del pasado y evitar repetir los errores cometidos. Analicemos acá uno de los casos más pertinentes, que es el de Guanacaste. Esta provincia históricamente era una provincia donde predominaba el campesinado, la ganadería y la pesca como principales actividades productivas. De hecho, hasta los 80 la provincia era conocida como el granero de Costa Rica por la alta producción de maíz, frijoles y arroz, importantes productos en la alimentación de los costarricenses. La cultura guanacasteca denotaba una fuerte conexión con el trabajo de la tierra y la economía familiar de subsistencia. El campesinado era mucho más que una actividad productiva, sino también un estilo de vida que dio origen a historias, tradiciones, conocimiento del entorno e influenció la gastronomía y el diario vivir en general. A partir de los 80, Costa Rica implementa los programas de ajuste estructural, conocidos como PAES, que eran políticas neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y los gobiernos de turno. Con esto, la realidad productiva nacional fue forzada a cambiar por decisiones tomadas muy lejos de los contextos rurales. Costa Rica dejó de apoyar al pequeño productor nacional para enfocarse en el crecimiento de los productos agroindustriales no tradicionales para exportación y otras actividades productivas no habituales como el turismo. La implementación de los PAES fue el inicio de una reconversión de la realidad guanacasteca apostando a los mercados mundiales, a las grandes inversiones, a los modelos productivos extensivos y extractivos. Otra acción clave para la reconversión guanacasteca fue la inversión pública ejecutada a inicios de los años 2000, con la cual se creó el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, que dio paso al crecimiento descontrolado del megaturismo, principalmente en la costa del Pacífico Norte. 4 décadas después de la implementación de esas políticas neoliberales, los efectos son notorios. En términos económicos generales, la economía familiar guanacasteca no ha sufrido aumentos significativos que les impulsen a mejorar su calidad de vida. Por el contrario, con el turismo el costo de la vida aumentó mucho. El Producto Interno Bruto Nacional creció, sin embargo, ese efecto no llega hasta los hogares guanacastecos, demostrando que la teoría del derrame es tan solo eso, una teoría. Muchas familias fueron presionadas a vender sus tierras debido a la especulación y la presión de los empresarios agroindustriales y turísticos que se aprovecharon de la situación socioeconómica de las familias y de su desconocimiento sobre el valor de sus tierras en términos monetarios para comprar esas valiosas tierras a un precio muy bajo. Muchas familias guanacastecas se vieron forzadas a reubicarse en otras zonas de la provincia, ahora sin suficiente tierra para sembrar y aumentando así su dependencia económica para sobrevivir. La forma cultural de vivir del campesinado sufrió graves impactos, al punto que hoy tan solo se observan vestigios de lo que fue una realidad cultural
de esa provincia muy ligada al trabajo de la tierra. El país perdió soberanía en varias formas. La mayoría de las tierras de la costa en Guanacaste pasaron a manos de inversionistas extranjeros. Las playas han sido prácticamente privatizadas por complejos hoteleros de lujo casi imposibles de visitar para la población costarricense. Perdió también soberanía alimentaria al desproteger y abandonar a los campesinos. Ahora el país debe importar la mayoría de sus productos alimenticios tradicionales, como lo es el arroz y los frijoles. El impacto ambiental ha sido muy alto por la ruptura en la continuidad de bosques, la destrucción de ecosistemas para las grandes extensiones de monocultivos y para la construcción de complejos hoteleros, y el impacto del recurso hídrico por la sobreexplotación de los acuíferos costeros, generando grandes problemáticas por la calidad y por la escasez del agua. ¿Y el beneficio para quién quedó? Los beneficiados de esas decisiones del gobierno fueron sobre todo los grandes inversionistas extranjeros, quienes envían la mayoría de sus ganancias a cuentas fuera del país. Retornan poco a la provincia al contratar mano de obra poco calificada y pagar salarios bajos, y también al cancelar montos insignificantes en patentes e impuestos comparados a los ingresos que generan. Otros altamente beneficiados fueron los especuladores nacionales que compraron tierras a bajo costo para revenderlas a inversionistas a costos elevados. También aquellos empresarios y políticos costarricenses que planificaron el recambio productivo de la provincia y realizaron inversiones en aquellas actividades agroindustriales y turísticas que sabían serían apoyadas por el Estado gracias a las políticas públicas e inversiones que desde el gobierno ellos mismos impulsaron. Este caso es muy emblemático y muy simbólico y sirve para comprender lo que podría pasar en un cantón como Talamanca, que desde ya empieza a escucharse fuertemente las intenciones de buscar que sea este modelo económico, el desarrollo turístico de gran escala, la propuesta para supuestamente mejorar la calidad de vida de la población talamanqueña, traer empleo y en general generar mayor economía, mayores divisas. Sin embargo, ya otros modelos, ¿verdad? O otros ejemplos, otros casos que han sucedido en nuestro país como el guanacasteco nos dejan muchas enseñanzas y nos hacen ver que no es cierto eso. Y por el contrario, se dan muchos impactos socioambientales, socioeconómicos, que normalmente afectan muchísimo a las poblaciones locales, al punto de que son casi siempre desplazadas, pierden sus tierras y terminan siendo dependientes de un modelo que no era habitual para ellos y que los condiciona para el resto de la vida. Herbert Marcuse fue un filósofo y sociólogo alemán muy destacado por su opinión crítica hacia los sistemas de poder globalizados. Una de las principales obras que redactó fue El hombre unidimensional. Esta obra es un análisis de las sociedades que confiaron en el discurso democrático impuesto desde Occidente y aceptaron transformaciones hacia estructuras basadas en la explotación del humano por el humano. Marcuse considera que los poderes mundiales imponen los valores y reglas del sistema dominante, ahogando la diversidad de pensamiento y de formas culturales de vivir. Esto propicia la dominación global al ir construyendo gradual y violentamente a un ser humano que piensa igual, actúa igual y se rige bajo las mismas reglas y concepciones de vida. Así logran esparcir su influencia a cada rincón del planeta obteniendo poder absoluto. Venden la idea de que su propuesta libera al ser humano de las limitaciones y ofrecen un paquete de falsas necesidades y de soluciones vacías para las problemáticas experimentadas, instaurando instrumentos de control y de represión que cambian las realidades territoriales. Analizando la actualidad, este tipo de ser humano unidimensional se ha ido logrando por medio de modelos que abrieron las realidades nacionales y locales hacia un mundo globalizado, hacia una imposición de ideas y de formas de vivir. Hicieron atractiva su propuesta hablando de crecimientos económicos y prometiendo beneficios que nunca llegaron, pero que contrariamente disolvieron las realidades históricas de los territorios, eliminaron las formas culturales de vivir, se apropiaron de los recursos e hicieron al ser humano dependiente de sus reglas, sus formas de economía, sus formas de pensar y sus formas de vivir. Examinando lo ocurrido con la imposición de modelos en diferentes partes del país y específicamente el ya comentado caso de Guanacaste, es posible encontrar enormes similitudes entre lo que describe Marcuse en su libro y lo que sucedió en esta provincia al impulsar las políticas neoliberales de los PAES, los
programas de ajuste estructural que hablamos anteriormente. Justamente vendieron falsas expectativas, lograron engañar a las personas haciéndoles creer que traerían mejoras a la calidad de vida, cuando en realidad acabaron con su cultura, les cambiaron sus formas de vivir, los hicieron dependientes al modelo económico impuesto, se apropiaron de sus tierras y de sus recursos y les encarecieron el costo de la vida. Marcuse resalta la importancia de que existan en la sociedad fuerzas capaces de poner fin a la represión y donde las injusticias impuestas sean repelidas con el mantenimiento de la diversidad de entendimientos y de formas de vivir. Una de las principales características de la naturaleza es que es diversa, y esa diversidad debe conservarse también en la especie humana, pues somos naturaleza también. Si no, entraremos de lleno en un sistema globalizado meramente artificial moldeado por élites globales altamente represivas y agotadoras de las realidades naturales. Talamanca aún tiene la oportunidad de escaparse de esta imposición. Sin embargo, es un momento crítico, pues ya están tratando de imponer esta realidad de una forma muy violenta, de una forma que también tiende a no decir la realidad sobre lo que va a suceder, y vienen generando ideas en la población de que esto es necesario. Sin embargo, debemos aprender de lo que se ha hecho en el pasado para no cometer los mismos errores. Hay pocas cosas tan importantes en un territorio como mantener su esencia, su riqueza natural y cultural. Es por esto precisamente que aún nos visitan muchos turistas, aún sin haber sido Talamanca un sitio planificado para el turismo, como lo hizo el gobierno en otras partes. Esta actividad comercial, esta actividad económica en Talamanca nació naturalmente, y eso ha permitido también que sean las poblaciones locales las que se hayan visto involucradas en esta actividad. Como nació naturalmente, así podemos percibir que todavía el factor cultural es muy importante en esta región. Sin embargo, si permitimos que entre un modelo impuesto de gran escala, ese modelo no es compatible con las realidades locales, tradicionales, y van a reconvertir toda la esencia de Talamanca. Eso sería muy lamentable. Además, no es positivo económicamente, pues Talamanca perdería lo que la hace única y empezaría a competir con los demás territorios del mundo que ofrecen exactamente lo mismo, ese turismo masivo. Por otra parte, Talamanca debería de evitar ser tan dependiente de una actividad económica como el turismo, que es muy vulnerable de cualquier circunstancia que ocurra a nivel global. Y estamos justamente en este momento experimentando una crisis global muy fuerte, y ya Talamanca está experimentando, aunque no tengamos casos de este famoso virus, estamos experimentando los golpes a la economía de esta problemática global. ¿Por qué? Porque dependemos de una actividad económica que es muy vulnerable de cualquier crisis global. Deberíamos de estar apuntando más a la esencia y a las tradiciones de lo que fue la Talamanca de hace unas décadas, que era productora, una Talamanca donde las personas sembraban, donde las personas trabajaban más la tierra, donde las personas comerciaban más entre sí, pescaban, y era una economía más de subsistencia, pero mucho más sana y menos dependiente. Hoy, 2020, tenemos que adaptarnos a la realidad de este momento histórico, pero deberíamos también considerar un poco lo que fue Talamanca para lograr a un punto medio, un balance, y crecer una economía más sana, más solidaria con las personas y más amigable con la naturaleza. Y bueno, es así a través de toda esta contextualización que en el año 2009 llegamos al estudio de los límites planetarios, que es un estudio científico multidisciplinario en el que participaron grandes comunidades científicas del mundo, que trató de determinar una serie de factores para medir cuál es la capacidad natural del planeta para repararse a sí mismo y cómo está funcionando esa capacidad natural del planeta para atender una serie de temáticas. El estudio fue actualizado además en el 2015 con nueva información y es adoptado por la ONU como un marco conceptual de referencia para analizar el estado de salud del planeta y su capacidad para sostener la vida.
Uno de los detalles interesantes de este estudio es que, bueno, ustedes pueden ver aquí fuera del círculo verde del centro que hay una serie de factores que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida que están totalmente fuera de control, pero sobre todo llama la atención que temas como la desaparición de la biodiversidad, el ciclo natural del nitrógeno y el potasio y el uso de suelos son temáticas que están aún más fuera de control que la del cambio climático, ¿verdad? Y eso nos lleva a preguntarnos por qué se habla poco de estos temas y se habla tanto de cambio climático. ¿Por qué hablamos solo de descarbonizar? Y pareciera ser que el asunto de hablar solo de descarbonizar y no atender el resto de temas tiene que ver un poquito con que en cuanto vemos esto como un asunto de temáticas globales interconectadas, nos vemos más obligados a revisar nuestro accionar, nuestras prácticas del día a día y los conceptos económicos que sostienen nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, este arribo del estudio de límites planetarios plantea un nuevo marco conceptual científico de la discusión de cómo movernos hacia una humanidad que pueda garantizar bienestar, cosa que definitivamente no está sucediendo con el sistema financiero al que pertenecemos. También otro elemento importante de la discusión global son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, que son una serie de temáticas que se han declarado como prioritarias por un sinnúmero de gobiernos del mundo, incluyendo el de Costa Rica, y que tienen que ver también con esa temática de cómo lograr un planeta sostenible. Entre esos temas abarcan pobreza, hambre, salud y bienestar, educación, género, agua, energía, trabajo, industria, innovación, infraestructura, equidad, ciudades sostenibles, consumo responsable, acción climática, vida en el agua, vida en la tierra, paz y justicia, y las alianzas y objetivos para llevar adelante estas temáticas. Es un marco conceptual importantísimo para el trabajo que estamos tratando de hacer en Talamanca y el trabajo que se está tratando de hacer en el mundo, y plantea que esto solo puede ocurrir a través de la colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil. De manera que está planteado para que todos los actores del mundo lo asuman como una agenda de trabajo. Y es importante para nosotros porque nos ayuda a acuerpar un marco conceptual sólido. Esto a pesar de que las instituciones y gobiernos del mundo estén hablando más de ello, de lo que están haciendo para transformar el terreno en la práctica con respecto a estas temáticas. Pero bueno, es un avance importante para nuestro propio marco conceptual. Un factor, ya para ir cerrando este tema del ámbito, del área, del ambiente del que venimos, es importante que, bueno, para comenzar a reaccionar a todo esto, ¿verdad?, que está sucediendo y a toda esta discusión global que está ocurriendo, es necesario nosotros como actores de la sociedad civil que construyamos comunidad. Y bueno, ya es una experiencia en la que nosotros hemos avanzado en Talamanca, pero aquí es importantísimo entender que hay etapas de construir comunidad, ¿verdad? Y que no se construye. Vivir en una comunidad no supone construir comunidad. Podemos vivir en comunidades muy fragmentadas. Y comenzar a construir comunidad real lleva un proceso, ¿verdad?, que incluye etapas como la formación, ¿verdad?, el conflicto, para luego poder pasar de la formación y el conflicto a la organización, a construir organización, y finalmente esa organización puede llevar en un estadio, una sincronía más avanzada a la construcción de comunidad real, ¿verdad? Entonces, esto es importante, este proceso de formación, conflicto, organización y comunidad, es importante para que muchas veces entendamos y clarifiquemos que estamos en un proceso de construcción, ¿verdad? Y que vivir en el mismo espacio, en el mismo territorio, no garantiza comunidad en todo su potencial, ¿verdad? Y también para que cuando detectamos problemas particularmente relacionados con la formación o el conflicto, pues no nos extrañemos y sepamos que es parte de un proceso que estamos tratando de seguir. Bonfil Batalla habla de una cultura de la resistencia, que le ha permitido a los pueblos americanos permanecer a pesar de la imposición colonial y luego de las estrategias genocidas de los estados nacionales.
Los modelos neocoloniales continúan otorgando a Latinoamérica el rol de exportadora de la naturaleza. A consecuencia de las injusticias sociales, culturales y ambientales generadas por esos modelos, es que en los pueblos rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinos de América surgen fuertes sentimientos de resistencia. La resistencia será constante mientras perdure en el individuo y el colectivo la identificación cultural y territorial. Esa resistencia suele permanecer activa y ferviente, pero por lo general oculta para la fuerza que pretende imponerse, es decir, para quien intenta dominar. El sector oprimido puede mantener su resistencia oculta o bien puede tomar acciones para mitigar el efecto ejercido por el opresor. Eso querría decir que se declaran oposición, o sea, ser una oposición declarada, visible. Esto normalmente sucede cuando la correlación de fuerzas resulta particularmente desfavorable frente a una dominación que pretende acabar con todo. Es decir, cuando quien está pretendiendo dominar el territorio es una fuerza muy poderosa y pone en verdadero riesgo a toda la población. Entonces se da este cambio entre ser una resistencia que normalmente es un sentimiento y permanece un poco invisible en el territorio, aunque muy presente, cuando la fuerza de oposición es tan poderosa, entonces esta resistencia deja de ser invisible, por llamarlo de una forma, y se torna ya en una oposición declarada. Es entonces cuando se opta por el desafío abierto, la insubordinación y la rebelión, tomando acciones de confrontación que no necesariamente tienen que tener tintes violentos. Se requiere entonces, ya una vez que ha sido declarada la oposición, un planeamiento estratégico que sea acuerpado por la población para hacer frente a un adversario que ya es conocedor del descontento social y que posiblemente defenderá sus intereses aplicando las medidas que considere necesarias. La organización social entonces es clave. Muchas veces la resistencia encuentra en los movimientos sociales una adecuada estructura organizativa para encaminar los procesos de defensa territorial. Tharrow menciona que el poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentar a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales. Además afirma que cuando estos movimientos tienen redes sociales densas y símbolos culturales a través de los cuales se estructura la acción, conducen a una interacción sostenida con sus oponentes. Todos los movimientos sociales cuentan con aspectos claves que conllevan a su conformación y desarrollo. Entre estos aspectos se encuentra el desafío común, un enemigo o antagonista común, el objetivo común, la identidad colectiva, la acción organizada, el planteamiento de estrategias y tácticas políticas y el mantenimiento de la acción colectiva. Lograr convertir la problemática perceptible en un desafío común es un primer paso para lograr la integración de una colectividad en lo que posteriormente se llamaría un movimiento social. Tharrow plantea que los movimientos recurren al desafío colectivo para convertirse en el punto focal de sus seguidores y atraer la atención de sus oponentes y de terceras partes y crear un colectivo del cual ser portavoz. Seguidamente, estos movimientos sociales deben plantearse también un objetivo que lograr y reafirmar que en efecto se trata de una causa común. Ese objetivo debe plantear exigencias a sus adversarios, a los gobernantes o a las élites. Debe ser de gran importancia, pues la gente no arriesga el pellejo ni sacrifica el tiempo en las actividades de los movimientos sociales a menos que crea tener una buena razón para hacerlo. Los marcos de acción colectiva son muy importantes también para la conformación y duración de un movimiento social, pues consisten en una serie de significados y creencias que inspiran y legitiman las actividades y campañas del movimiento social, haciendo posible el vínculo de los individuos con la organización. Estamos hablando de sentimientos arraigados, internos, que son comunes entre todos los miembros de ese colectivo, ¿verdad? Debe quedar claro que solo puede nacer un movimiento social cuando se tocan los sentimientos más enraizados y profundos de solidaridad o identidad. Muchas veces estos sentimientos se basan mucho en la confrontación de todas aquellas actividades que generan injusticias. Entonces las injusticias
suelen ser catalizadores de una serie de pensamientos, de sentimientos comunes en la población que les inspiran a ser parte de un colectivo para la defensa del territorio, para la defensa de la vida, para la defensa de la naturaleza, para la defensa de las culturas, de las realidades en general. Puede considerarse movimiento solo aquella manifestación social que logra sostenerse frente al embate de sus adversarios. Los movimientos sociales que han marcado la historia lo han logrado porque consiguieron mantener con éxito la acción frente a oponentes mejor equipados. Por tanto, la sociedad organizada no debe preocuparse de qué tan poderoso sea su adversario, sino qué tan buen contrincante pueda el movimiento llegar a ser. Vencer en una lucha difícil dejará mayores aportes al territorio. Otro tema muy importante cuando estamos tratando de afrontar estos temas de resistencia es la visión compartida, ¿verdad? Cuando estamos tratando de construir comunidad, como hablábamos antes, construir una visión compartida es parte esencial para el éxito de cualquier organización y es un proceso que se teje, es un proceso que se arma y que no está ausente de dinámicas, de roces y de fricciones. Entonces ahí hay una serie de técnicas, de cosas que es importante, tesis que son importantes de abordar, ¿verdad? Para ayudarnos en este proceso de construir una visión compartida, de irla puliendo. Y ahí entran cuestiones muy variadas que nosotros todavía tenemos que trabajar más a fondo sobre cómo integrar, donde están, por ejemplo, el rol del pensamiento de diseño, que es todo un proceso de discusión que busca potenciar la creatividad y que nosotros podríamos comenzar a prestarle atención, a estudiarlo, a aprenderlo y a integrarlo. Aquí hay otras cosas importantísimas también, como son, por ejemplo, el rol del juego, de las dinámicas de juego. Cómo encontrar dinámicas de juego que nos ayudan a entendernos, a conocernos, a solucionar temáticas, a definir cosas de esa visión compartida, ¿verdad? Y por supuesto hay otra serie de prácticas que es casi obligatorio para una organización moderna integrar, ¿verdad? Como lo son la comunicación no violenta, cosa importantísima porque está claro que uno de los grandes problemas de este sistema destructivo en el que estamos viviendo es la posición que le damos al ego, ¿verdad? Y la comunicación no violenta nos ayuda a aprender sobre ello y a suavizar nuestras formas de comunicarnos. Y la implementación de otras técnicas como la mediación, que son muy importantes, ¿verdad? La mediación como proceso formal, de manera que cuando yo estoy en desacuerdo con algo, hay algo que me está molestando o hay una actitud de alguien o de un grupo que me está haciendo daño o me está haciendo sentir mal, me está haciendo sentir una sensación negativa, las organizaciones deben tener procesos de mediación. ¿Para qué? Para que yo no tenga que externalizar esos sentimientos de una manera abrupta en reuniones o en mis interacciones personales con los otros, sino que haya un proceso de mediación que ayude a ventilar esos problemas que tenemos y a conducirlos de manera que todo el mundo pueda expresarse, puedan sus necesidades ser atendidas, no tengan que quedarse sentimientos y cosas dentro de las gavetas, porque estos luego van a explotar en otras circunstancias y en otros espacios donde no deberían, ¿verdad? Entonces la mediación es también un instrumento importante de facilitar, ir facilitando la construcción de esta visión compartida que no es opcional. Un equipo para poder actuar en sincronía, como actúa un equipo de fútbol, por ejemplo, ocupa una visión compartida. Entonces, bueno, este proceso de la visión compartida es un tema a tener clarísimo siempre que hablamos de construcción de resistencia social. También en estos procesos, en la práctica de estos procesos, hay que tener claro la era en la que estamos, ¿verdad? Los conceptos de la era en la que vivimos, cosa que es importante porque estamos en un espacio como de transformación de la era, ¿verdad? Entonces a veces andamos actuando por el mundo con los conceptos que nos enseñaron en la escuela, por ejemplo, porque fueron los que aprendí yo. Las cosas que a mí me enseñaron en la escuela tenían que ver con paradigmas que están hoy obsoletos. Y entonces aprendimos a ir cargando con eso y a veces nos lleva a prácticas que no funcionan tan bien hoy en día. Lo importante de entender aquí es que la humanidad tiene ciclos.
¿verdad? Tiene ciclos históricos y esos ciclos, como pueden ser, digamos, la era agrícola, del descubrimiento de la agricultura, cuando pasamos de nómadas a sedentarios, o la era industrial, la revolución industrial, esos ciclos siempre vienen acompañados con que descubrimos unas nuevas técnicas, descubrimos unas nuevas formas de hacer las cosas, pero viene casi que sincronizado con un cambio de paradigma, con un cambio de cómo entendemos la vida y cómo entendemos el mundo. Y lo que es importante entender ahí es que esta era que estamos viviendo, que en algunos casos se le llama era de la información, sufre ese cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma podríamos decir que es el paradigma de las redes abiertas y descentralizadas, ¿verdad? Y lo que lo caracteriza, así como en un momento fue la revolución industrial o la revolución agrícola, lo que caracteriza a esta era de la información como herramienta más puntual que evidencia ese cambio de paradigma es el Internet. ¿Y qué es el Internet, verdad? El Internet es una red inteligente de nodos en colaboración, como lo vemos en esta figurita. ¿Eso qué significa? Que es cada router que ustedes tienen en su casa, los routers que usa el ICE para conectarnos, cada uno de esos routers es un nodo. Y cuando se cae un nodo de esos, cuando se cae un router del ICE, el Internet no se cae, porque los nodos están interconectados y tienen reglas claras de cómo actuar para interconectarse con otros y que la red siga funcionando. Eso es lo que caracteriza una red de nodos inteligentes, descentralizados y autónomos, ¿verdad? Y este elemento de inteligencia descentralizada y autónoma se refleja en un montón de asuntos de nuestra era, en contraposición a los paradigmas jerárquicos de la era anterior, ¿verdad? Y esto es importante porque esta forma de operación nos arroja un montón de pistas que hablaremos luego de cómo es que se debe organizar el trabajo o cómo es que se debe organizar el trabajo para potenciarlo de formas que fluyan con las características de esta era. Esto es importantísimo. Descentralización, autonomía, interexistencia, son temas que son importantes a considerar en todos estos procesos y que debemos tenerlos claros siempre que hablamos de cuestiones como desarrollo regenerativo, porque como les digo, son las formas en las que las cosas fluyen con facilidad. Eso, ¿verdad? Es ese paradigma de redes descentralizadas, de nodos inteligentes, interexistentes, nos lleva también a hablar de otros temas que hay que tener siempre presentes, ¿verdad? Como son diversidad, interexistencia e interculturalidad. Hay que recordar, ¿verdad? Sobre todo en unas comunidades como las de Talamanca, que somos seres diversos, ¿verdad? Entre nosotros, somos piezas de un mismo elemento, ¿verdad? Hay que superar la tesis de la separación, ¿no? Somos una red que actúa en conjunto, ¿verdad? Y somos piezas, elementos de esa red. Y sobre todo, que nuestra diferencia cultural enriquece el proceso. Hay que estar profundamente convencido de eso si queremos ser redes eficientes de trabajo comunitario. Creer profundamente en que la diferencia es potencial para una mejor solución. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que estar convencidos realmente de que si yo estoy sentado en una mesa con 5 personas que pertenecen a mi mismo grupo racial, a mi mismo grupo de preferencias sexuales, a mi misma nacionalidad, fueron educados de la misma manera, con los mismos patrones culturales, esa mesa de trabajo es una mesa profundamente pobre para arribar a las mejores conclusiones. ¿Por qué? Porque no tiene diversidad, no tiene variedad de pensamiento. Y el pensamiento de diseño o el pensamiento creativo parte de que hay que poner muchos elementos distintos e incluso contrapuestos en la mesa para poder arribar a las mejores conclusiones. Entonces, esto es algo que realmente debemos interiorizar. Cuando hay diferencias de criterio, cuando hay diferencias, ¿verdad?, de cómo vemos las cosas, de cómo pensamos que una cosa puede funcionar o no, eso no debe ser motivo de preocupación, más bien debe ser motivo de celebración, porque esa es la materia prima que necesitamos para el trabajo y en ese sentido, en Talamanca, tenemos condiciones inigualables de diversidad que son cosas que deberíamos celebrar.
¿verdad? Y superar ciertos discursos que a veces adoptamos desde el lado un poco más negativo, ¿verdad? De que no, es que con los negros pasa esto, con los indígenas pasa lo otro, con los extranjeros lo otro. Dejemos de hablar de los distintos grupos en una tonalidad de fricción y comencemos a analizarlo en una tonalidad del potencial que esas diferencias representan. Esa es una parte esencial del trabajo que nos toca hacer todavía aquí en Talamanca. También entender que la organización tiene unas ciertas etapas evolutivas, ¿verdad? Las organizaciones por lo general pasan por todas estas etapas, pero dependiendo de la visión que logremos construir, pueden quedarse en una de estas etapas, ¿verdad? Y estas etapas son la etapa de jerarquía, ¿verdad? Donde tiene que haber una jerarquía, gente tomando decisiones, ¿verdad? Eso va generando después una institucionalidad, va creando una institución con unas ciertas reglas, unas ciertas formas de moverse, ¿verdad? Y por lo general las organizaciones, como somos una sociedad que todavía se mueve por paradigmas rígidos que ya no son válidos en muchos aspectos, empezando por el educativo, muchas veces las organizaciones se quedan en alguna de estas primeras dos etapas, ¿verdad? Y esas son formas de organización muy pobres. Son partes naturales de la evolución, pero tenemos que apostar a un norte que va mucho más allá, ¿verdad? Tenemos que apostar a que la institucionalidad logre avanzar hacia la colaboración, ¿verdad? Que ya es un estado mucho más avanzado de entendimiento de por qué nos unimos como grupo. Y cuando ya tenemos una cierta soltura en el trabajo colaborativo, es que podemos empezar a hablar de organizaciones inteligentes o de aprendizaje, que es un tema que los invito a todos a que estudien y profundicen porque las organizaciones inteligentes o de aprendizaje tienen una serie de características a las que debemos aspirar, ¿verdad? Es un estadio, digamos, que igual como hablábamos antes del equipo de fútbol, cuando tenemos ya, digamos, una interconexión casi que telepática, ¿verdad? Que ya tenemos que accionar muy poco para entender nuestra naturaleza de grupo y operativizar en grupo. Nosotros evidentemente estamos en esa construcción, pero es el norte deseable al que queremos ir, y es un concepto de las organizaciones inteligentes o de aprendizaje que hay que tener muy presente cuando queremos hablar de desarrollo regenerativo o bioregionalismo. Porque lo contrario, el quedarnos en la jerarquía o la institución, es quedarnos atascados en los viejos paradigmas. Talamanca no debe olvidar todos sus siglos de resistencia, de confrontación, de dignidad y de victorias. Perecieron acá cientos, si no miles de españoles en su intento de conquistar esta tierra en épocas de la colonia. Nunca tuvieron éxito. A inicios de 1900, la compañía bananera llegó con la intención de transformar todo el territorio en un monocultivo. Con gran dificultad por la férrea lucha de los pueblos indígenas Bribri y Cabécar, lograron tomar extensiones de las tierras más fértiles de Talamanca. Pero las fuerzas de la naturaleza, y según la creencia indígena también fuerzas sobrenaturales, inundaron Talamanca destruyendo sus plantaciones y haciéndoles abandonar el territorio. Más de 100 años de intenciones petroleras y de levantamiento en contra dejan claro que ni siquiera una de las industrias más poderosas ha logrado conseguir lo que tanto buscaba acá. Minería y construcciones desproporcionadas y descontextualizadas como marinas y otras asociadas a la industria turística son otros ejemplos de actividades extractivas que han llegado y se han ido hasta ahora sin éxito. En todos los casos ha habido personas identificadas culturalmente con esta tierra, con su naturaleza y con su historia, personas que no dudaron en exponer sus vidas por la defensa de su territorio. La unión de todo el territorio siempre ha sido la clave. La existencia de una identidad cultural sólida es un elemento crucial también. Durante siglos se ha levantado la voz talamanqueña para decirle a sus invasores no, para decirles que respeten la forma de vivir que naturalmente se ha creado acá, que respeten a la naturaleza pues no es un instrumento sino es vida. No debe la población de Talamanca olvidar nunca todas estas luchas. No debe la población de Talamanca dejar de recordar que si hoy disfruta de este bello territorio es solo porque por siglos sus pobladores han resistido y han luchado. No debe ser esta la generación que ceda ante los embates del invasor. Existen grandes retos.
uno es el de la identificación con el territorio. Debe trabajarse este tema con fervor y volver a conectar a la población actual sin importar el sexo, la edad, la religión o la procedencia cultural con la historia, con la naturaleza y con la energía de esta tierra. Debemos liberarnos de la falsa creencia de que la economía dura y pura todo lo resolverá, porque ha demostrado una y otra vez que no es así, y que ese modelo que devora el mundo nos está llevando a lo que será un desenlace caótico. Otro gran reto es volver a unificar todo el territorio y a toda su diversidad cultural. La interculturalidad es clave. Talamanca tiene la posibilidad de crear una realidad utópica. Existen quienes consideran sin sentido juntar ambas palabras, realidad y utopía, en una sola frase. Pero solo quien conoce verdadera Talamanca ha conectado con su naturaleza, conoce su historia y ha sentido su energía, sabe que la combinación de esas dos palabras tiene sentido en esta tierra sagrada. Este territorio tiene mucha riqueza y partiendo de esa afirmación, no podemos simplemente creer que llegará el día en que intereses exógenos dejen de ver esta tierra sin ánimos de lucrar. La soberanía nunca está garantizada. Hoy estamos en seria amenaza por la imposición de actividades productivas importadas y ajenas, por donde se les quiera analizar. Venden estas actividades haciéndonos creer que serán de gran beneficio, sin embargo vuelven a intercambiar espejos por oro, como en los tiempos de la colonia. El megaturismo, los monocultivos, la minería, la extracción petrolera, las represas hidroeléctricas, las marinas y similares, tienen todas cosas en común que pueden analizarse en todos los lugares del mundo donde están instauradas. Esas cosas en común son: acumulan capital solo para las corporaciones o empresarios detrás, toman grandes extensiones de tierra, destruyen la naturaleza, aniquilan las culturas, desplazan a las poblaciones locales, generan dependencia económica y traen consigo deterioro social, pobreza, alcoholismo, drogadicción, prostitución y muchos otros cánceres sociales. De las experiencias pasadas de lucha debemos aprender que a pesar de los sacrificios siempre será más gratificante y más valioso resistir y defender lo único que le garantiza a cualquier ser vivo su supervivencia. Eso es la tierra, eso es la naturaleza sana y la posibilidad de una vida digna. Debemos además aprender que la lucha actual no debe tener como objetivo común ganarle a un adversario, sino consolidar un modelo de desarrollo compatible con la historia, con la cultura y con la naturaleza del territorio, que beneficie antes que nada a sus habitantes y que crezca con tanta fuerza desde adentro que no deje campo para que los tentáculos de los violentos invasores puedan volver a ingresar. Entonces, bueno, estos son todas temáticas que tienen que ver con el desarrollo regenerativo, por lo tanto con el bioregionalismo, lógicamente, pero hablemos un poco más de temas concretos de bioregionalismo, ¿verdad? Un poco para entender cómo pasar a la acción asumiendo la responsabilidad del territorio en el que vivimos. Algunos conceptos generales del bioregionalismo incluyen, digamos, concepciones como la de Bill Mollison, que es uno de los grandes teóricos del área, que dice que el bioregionalismo es un área, la bioregión es un área geográficamente bien definida, desde y dentro de la cual su población puede cubrir todas sus necesidades básicas dentro de los límites y sobre la base de una administración sustentable de todos los recursos. Otros autores nos dicen que es un concepto geográfico y también al mismo tiempo un concepto de la conciencia. Muy importante e interesante eso último, un concepto de la conciencia también. Es un movimiento ciudadano, una mirada de nuestra relación con la tierra, con una perspectiva científica que pretende llevarnos a la autosuficiencia y la resiliencia, que es tan importante en estas circunstancias en las que está el planeta, ¿verdad? Y este tema de autosuficiencia y resiliencia, además, uno de los grandes temas abordados por acuerdos como el de París y las propuestas de Costa Rica ante ese acuerdo, ¿verdad? Entonces, todo esto calza con todo lo que hablamos antes de la situación global en la que estamos y la situación actual en la que está el mundo y el país. Un poco entender la administración del territorio en este sentido requiere también entender el universo y la Tierra como sistemas, ¿verdad? Entender desde una perspectiva científica
que la Tierra, como parte de este universo, es un sistema productivo integral, es un sistema energético integrado, es un sistema de sistemas integrados, balanceados y abundantes, ¿verdad? Y que pueden garantizarnos infinidad de cosas cuando los estudiamos con detenimiento y los administramos con detenimiento. O sea que la tesis económica imperante no es la única tesis de cómo garantizar producción, de cómo garantizar abundancia y de cómo garantizar sostenibilidad para la vida. Esto requiere aceptar las serias limitaciones conceptuales de nuestra cultura occidental, ¿verdad? Y comenzar a entender una nueva cosmovisión que además integra otros elementos de balance integral, ¿verdad? O sea, comenzar por entendernos nosotros como parte de estos sistemas, ¿verdad? Como un componente más de estos sistemas, pero además comenzar a entender el ser humano como un ser integral que requiere de un balance físico, energético, un balance con su entorno, un balance para entenderse como parte del todo y no como dueño del todo, y también un balance espiritual, que es una cosa que la cultura occidental ha ¿verdad? Minimizado y convertido en una mera manipulación religiosa, pero que lo ha descuidado en todo su concepto de integralidad del ser humano. Y esto es fundamental, replantearnos nosotros mismos con respecto a estas nuevas cosmovisiones es fundamental para facilitar el entendimiento de estos sistemas tierra, de estos sistemas universales. Y bueno, esto no es nuevo, además, ni es anticientífico, estas nuevas cosmovisiones, ¿verdad? Goethe, el filósofo alemán, ya había hablado muchísimo sobre la interrelación y las formas de comunicación de las plantas, sobre los detalles intrínsecos de cómo funciona la vida en relación con el todo, ¿verdad? Y son profundas investigaciones científicas de un gran calado que junto con las de otros, como Steiner, que fue el fundador del método educativo Waldorf y de la agricultura biodinámica, ¿verdad? Y de otros movimientos científicos muy revolucionarios, todos estos pensadores que han sido brillantes, ¿verdad? Del nivel de Tesla, de Einstein, y además muy relacionados también con esas formas de pensamiento de estos otros, han sufrido en los últimos 300 años un rechazo académico sistémico para no ampliar la discusión de qué es la ciencia y cómo debemos entenderla, ¿verdad? Entonces, hay muchísimo material detrás de esto y no son, digamos, inventos de filosofía New Age carente de fundamento. Todo lo que aplicamos cuando hablamos de desarrollo regenerativo y bioregionalismo de una forma integral. Es importante también entender un enfoque salutogénico, ¿verdad? La salutogénica es una propuesta de entender la salud del ser humano de una forma integral. Esto significa que la salud del ser humano pasa, bueno, por la salud propia del cuerpo humano, ¿verdad? Pero que esa salud no es independiente o separada de la salud del ecosistema que me rodea. Y más bien la salutogénica plantea que nuestra salud, la salud interior de nuestro cuerpo, es resultado de la interacción con un entorno más o menos saludable. Y no solo con un entorno inmediato, también con una biosfera y con un planeta. O sea, que la salud humana no es solo un asunto, ¿verdad?, del ser humano como un ente aislado. Es el ser humano con todo el entorno con el que interactúa, el que puede garantizar salud o no. Y además que esta salud está, así como está relacionada con el entorno, está profundamente relacionada con las características de alimentación que ese entorno me puede dar, ¿verdad? Pero que además de esa salud integral del ser humano, del entorno, de la biosfera y del planeta, depende profundamente la capacidad de resiliencia. O
sea, lo salutogénico plantea que un ser humano que no está en un entorno saludable, en ese todo saludable, tiene menos capacidad para ser resiliente a los cambios que uno que sí lo está correctamente integrado. Es un concepto muy interesante de cómo entender nuestra salud, que pasa por aquello de dejar de vernos como entes aislados y comenzar a vernos como parte de este sistema maravilloso al que pertenecemos de la vida. Y bueno, el biorregionalismo pasa también por analizar y entender una serie de ciclos y sistemas que son los que sostienen la vida, ¿verdad? Por supuesto, uno de vital importancia es el ciclo hidrológico, el entendimiento y la administración del ciclo hidrológico. Todo lo que tiene que ver con la administración de cuencas de la región en la que vivimos, fuentes de abastecimiento de agua que usa nuestra comunidad, todo lo que tiene que ver con temáticas de retención y purificación de agua para el consumo humano o animal, ¿verdad? El uso de humedales creados por el hombre y lagunas creadas por el hombre para esos fines de retención y purificación, y todo lo que es los sistemas de captación para el consumo local y individual en las casas familiares, ¿verdad? Y por supuesto otros temas como la protección de humedales naturales, que son profundamente importantes para el ciclo hidrológico. Entonces, bueno, la buena administración, el buen entendimiento del ciclo hidrológico es uno de esos grandes sistemas de la vida que necesariamente debemos abordar desde un plan biorregional o desde una perspectiva biorregional de vida en comunidad. Está, por supuesto, también el tema de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Básica, por lo que hablábamos ahora, de la alimentación depende nuestra salud integral. Y aquí entran todos los temas como la agricultura orgánica, la permacultura, que es una forma de diseño agrícola y global, la agricultura biodinámica, que planteaba Steiner, las economías de subsistencia, ¿verdad? Que tienen que ver con aquello de que la mejor forma de prevenir la pobreza en zonas como la nuestra es que la gente aprenda a producir elementos básicos para la autosuficiencia, ¿verdad? Que no lo hagan tener que depender de ese sistema financiero basado en la deuda del que hablábamos, ¿verdad? Y que pueda depender de una economía de subsistencia familiar, de barrio, de comunidad, ¿verdad? Y por supuesto, esto pasa por fortalecer también todo lo que es la producción y el consumo local, que es la antítesis de aquella globalización adicta a la deuda y a la banca privada. Entonces, la soberanía alimentaria es otro de esos grandes sistemas, ciclos o ejes que se deben analizar, estudiar, entender y administrar cuando hablamos de biorregionalismo. Aquí tiene vital importancia la permacultura, que es un sistema de diseño para la agricultura, pero sobre todo para la vida, ¿verdad? La permacultura, a veces pensamos que permacultura es tener una huertita y saber qué cosas naturales ponerle a la huerta y a los árboles y los árboles que hay que sembrar alrededor de la huerta. Y no, la permacultura es todo un sistema, toda una disciplina, todo un concepto, un proceso de diseño, ¿verdad? Dentro de otras líneas de diseño importantes para el biorregionalismo. Donde están también, digamos, el diseño de sistemas de ciclo cerrado, ¿verdad? Que son aquellos sistemas productivos donde todo se produce de forma natural y no existen desperdicios, o sea, todo dentro del ciclo se utiliza para algo. Hay algunos documentales buenísimos sobre esa temática y es un aspecto de diseño muy interesante. Están también otras teorías de diseño como la biomímesis, que lo que dice es que si usted va a diseñar algo nuevo, no tiene sentido invertir recursos en laboratorios de investigación y diseño, y que tiene más sentido observar la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo que diseñar un casco para bicicleta, por ejemplo, la forma más rápida, efectiva y brillante que tengo para aprender a diseñar un casco es observar la naturaleza y ver cuáles son las cosas que hacen las veces de casco, ¿verdad? Puede ser la concha de un caracol, la concha de una tortuga,
y después ir a observar, ¿verdad? Ya a nivel de laboratorio, cómo están construidos esos elementos. Y ahí va a entender usted las respuestas de un laboratorio que tiene billones de años de estar evolucionando las cosas. Entonces la biomímesis parte de que esa es la mejor forma de diseñar cosas nuevas, observar cómo la naturaleza ya asumió esos procesos de diseño. Entra aquí también el diseño de ecoaldeas, ¿verdad? Que son espacios territoriales diseñados todos dentro de conceptos de permacultura, diseños de conceptos de desarrollo regenerativo, donde se crean pequeños espacios comunales, lo que serían los barrios que llamamos, ¿verdad? De una forma integrada, donde está integrado todo, ¿verdad? Incluso la bioconstrucción, que analiza el uso del agua, el clima, la energía, los alimentos y el uso de materiales naturales y locales. Todas esas técnicas de bioconstrucción y de permacultura integradas en un solo lugar para crear comunidades sostenibles y de colaboración. Entonces, bueno, la permacultura y otras áreas de diseño son relacionadas, que ya mencionamos, son parte importante también de lo que tenemos que estudiar, atender, administrar y comenzar a demostrar en el terreno. Por supuesto, la energía, ¿verdad? Tanto la energía a nivel del hogar, de cómo diseño la energía para mi propia casa, como cómo diseñamos la energía como sistema de un pequeño territorio como el nuestro, ¿verdad? Y aquí incluye aprender y experimentar. Este es un campo en el que hay muchísima experimentación ahorita, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la energía eólica, del viento, la energía hídrica en todas sus formas, ¿verdad? La energía solar y la energía a través de la obtención de biomasa, ¿verdad? En escalas pequeñas y en escalas más regionales, ¿verdad? Pero sobre todo pensando en las fuentes de energía naturales que nos ofrece el planeta y pensando en redes de distribución de energía mucho más descentralizadas, separándonos de los conceptos de las grandes represas, las grandes plantas geotérmicas, ¿verdad? Y pensando un poco más en las soluciones locales y en las soluciones descentralizadas, ¿verdad? Recuerden que hablamos que esta es una era caracterizada por las redes descentralizadas. Bueno, la energía es uno de los campos, como todos los demás, donde tenemos que comenzar a investigar qué significa y cómo se plantea esa descentralización de las distintas redes. Y bueno, es importantísimo también para hablar de bioregionalismo el conocimiento ancestral, ¿verdad? Un recurso de valor incalculable que tiene cientos, si no miles de años de ser negado por la cultura predominante, que es esta que nos ha llevado a este sistema que está destruyendo el planeta, ¿verdad? El conocimiento ancestral nos puede formar de formas invaluables, nos puede aportar recursos infinitos de aprendizaje, ¿verdad? Y es en ese sentido que no solo hay que estudiarlo, hay que honrarlo y hay que celebrarlo como una forma de reparar todo el daño que se ha hecho alrededor de ese conocimiento ancestral y sobre todo hay que protegerlo y hay que respetarlo, ¿verdad? Hoy en día, en una era en la que todo el mundo se pone unas plumas y comienza a dar ayahuasca y peyote, no es por ahí el camino, ¿verdad? El conocimiento ancestral requiere un enfoque mucho más respetuoso de esas tradiciones y un escuchar. No somos nosotros los que tenemos que ir a decir ahora ¿verdad? Cómo se practican estas prácticas ancestrales. Y es escuchar a los que no hemos estado escuchando más bien y aprender de ellos. Pero es parte integral también en un contexto como el de Talamanca de hacer bioregionalismo y hacer desarrollo regenerativo. Y bueno, está también el tema de las economías alternativas, ¿verdad? Cómo lograr una economía más local y más solidaria. Esto pasa, como ya hemos repetido varias veces en otros temas, por potenciar lo local, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para comenzar a consumir en Talamanca lágrima de Job?
que es un sustituto natural de esta zona para el arroz, en vez de estar importando arroz de China, por mencionar algo. ¿Verdad? ¿Cómo potenciamos lo local y cómo potenciamos lo descentralizado? ¿Cómo hacemos que un país como este deje de depender de uno, dos o tres importadores de arroz del otro lado del mundo para comenzar a depender de potenciar una red descentralizada de agricultores locales? Eso es parte fundamental de construir economía alternativa. Pero esto es un universo de posibilidades profundísimo, ¿verdad? Hay muchísima experimentación en el mundo ahorita con las monedas locales. Porque en este mercado globalizado, cuando yo voy al supermercado y compro un kilo de arroz que viene de China, eso no solo significa que estoy comprando un kilo de arroz con todas las hecho en otro lado del mundo, con todas las implicaciones que ya mencionamos que eso puede tener antes, sino que también implica que hay un alto porcentaje de ese dinero que va a parar fuera de Talamanca y que después va a parar fuera del país. O sea, es precisamente la forma en la que se está drenando el dinero de los bolsillos más pobres a los bolsillos de los más ricos y de los países más pobres a los países más ricos. Cosa que está absolutamente fuera de control hoy en día. Las monedas locales nos ayudan a prevenir eso. Y es todo un espacio creativo que valdría la pena que analicemos en Talamanca porque es mucho lo que se está haciendo alrededor del mundo. ¿Verdad? Para utilizar monedas locales que, por ejemplo, se le pueden vender al turista como un proyecto de hacer turismo consciente y que nos ayudan a retener recursos financieros dentro de la región. Están también los bancos comunales de préstamos de persona a persona o de bancos de microfinanzas que hacen préstamos pequeños a personas en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, madres solteras de escasos recursos, y es también un área en el que está habiendo grandes experimentos y grandes éxitos en el mundo y de la que nosotros en Talamanca, si queremos ser una bioregión o un movimiento bioregional, vamos a tener que pensar en algún momento y asumirlos, y que son, me parece, experimentos interesantísimos. De igual forma que hay bancos de tiempo, por ejemplo, donde se emite un tiquete de tiempo voluntario y con ese tiquete inicial yo puedo pedirle a un vecino que me ayude a hacer un trabajo con madera y le pago con un tiquete de tiempo voluntario y entonces él pasa a tener no uno sino dos tiquetes y se crea como una especie de moneda que se intercambia a través del tiempo voluntario que le brindamos a otros en nuestra comunidad. Eso se llaman bancos de tiempo, son fáciles de implementar, son cosas además que nos cohesionan como comunidad, nos ayudan a aprender a colaborar, a conocer al vecino y son cosas interesantes que tenemos todas las condiciones para experimentar en Talamanca. Como son también las plataformas de intercambio y reutilización de cosas, ¿verdad? Que nos ayudan. ¿Cuántas herramientas, cuánto equipo eléctrico, cuántas cosas tenemos cada uno de nosotros que usamos una o dos veces al mes? Que podríamos tener en plataformas de intercambio y reutilización que nos ayudan a que la gente no tenga que ir a comprar un electrodoméstico para hacer un queque una vez al mes o no tenga que comprar una herramienta eléctrica para hacer un trabajo con madera, ¿verdad? Que podamos intercambiar esas cosas para garantizar disponibilidad para todo el mundo y para reducir consumo. Y bueno, después está todo el tema también de los espacios de construcción artesanal. Hay dos movimientos, el movimiento de creadores o makers y el movimiento de hágalo usted mismo, que son movimientos profundamente poderosos en este momento en el mundo, que plantean que hay muchas cosas que en vez de ir y comprarlas a la tienda, podemos aprender a construirlas nosotros mismos, ¿verdad? Y que podemos reparar infinidad de cosas que se dañan en vez de ir a suplantarlas a una tienda y que podemos aprender a solucionar un montón de cosas y aprender a usar un montón de herramientas sencillas para construir nosotros mismos nuestras cosas. Y estos movimientos proponen la creación de espacios comunales, donde los chicos pueden ir y capacitarse en el uso de herramientas para hacer artesanía, trabajo con madera, electrónica, soldadura, las habilidades básicas que ocupamos para construir. Y que serían elementos importantísimos para la perspectiva y el crecimiento humano de la juventud, sobre todo en Talamanca.
Todos estos temas, que son nada más un breve repaso de qué implica el desarrollo regenerativo y querer adoptar una tesis biorregional como comunidad, ¿verdad? Esto hay que llevarlo a cabo en la práctica, regenerando ecosistemas y culturas, transformando en el día a día nuestro territorio. Una presentación como esta es una presentación para que todos tengamos un nivel conceptual, una base conceptual mínima, ¿verdad? Pero esto no se logra extendiendo presentaciones de PowerPoint, no, se logra yendo al terreno, visualizando qué es lo que hay en nuestro terreno que tiene que ver con estas temáticas e interviniendo ese terreno, ¿verdad? Es apropiarse de nuestro territorio, intervenirlo, aprovechar esas intervenciones para educar a otros, ¿verdad? Y visibilizar, muy importante, visibilizar lo que se está haciendo. Y eso implica desde tener en nuestras páginas web y sitios de redes sociales cosas como mapeos, mapas biorregionales, donde podemos ver, podemos ayudar a la gente a visualizar todas las cosas buenas que ya ocurren aquí o que están comenzando a ocurrir también. Y mucha comunicación visual. Eso significa también que cuando un visitante entre a Talamanca, comience a ver una comunicación y unos signos y unos elementos biorregionales y regenerativos. Entonces esta es una tarea activa que la hace uno todos los días en su casa, todos los días en su barrio, todos los días en su distrito, en su cantón, ¿verdad? Para intervenir en la práctica y visualizar esas intervenciones. Y bueno, aquí tenemos gente que ya está haciendo, equipos que ya están haciendo cosas grandiosas para asumir los temas como los de la basura, ¿verdad? Tenemos vecinos que están hablando de construir mapeos de productores orgánicos, de permacultura y de biodinámica. Y todos esos elementos tenemos que mostrarlos al mundo para que cuando alguien hable de Talamanca, cuando alguien visite Talamanca, nosotros vendamos una visión positiva de cuál es la visión que tenemos de este territorio. Como decía, esto es una pincelada, ¿verdad? Pero es importante contextualizar dónde estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto en Talamanca, que es una de las zonas de Costa Rica, bueno, siendo Costa Rica además ya un territorio privilegiado en un montón de aspectos, con respecto al mundo global. Somos un cantón con un montón de potenciales y con un montón de riquezas, ¿verdad? Que incluyen la mayor cantidad de zonas protectoras del país, ¿verdad? En todo lo que son las diferentes reservas, parques nacionales, como la Amistad y demás, ¿verdad? La bioregión del país con el mayor potencial de recurso hídrico, ¿verdad? Que nos brindan esas grandes montañas y esos grandes bosques. Un componente cultural importantísimo que lo dan las poblaciones indígenas y todo ese conocimiento ancestral de manejo de los recursos naturales que ellos aportan desde su cultura. Un componente afrodescendiente que enriquece culturalmente una maravilla. Un componente también bananero, que yo lo señalo dentro de estos componentes culturales porque el componente bananero está íntimamente ligado a las luchas sociales de Costa Rica. Y de eso se habla poco en Talamanca, pero es importante rescatarlo. Las garantías sociales costarricenses, las garantías laborales, están íntimamente relacionadas al movimiento bananero de nuestro país. Y eso hay que honrarlo, hay que celebrarlo y hay que rescatarlo también, ¿verdad? Además de elementos como toda la diversidad cultural de la costa, donde tenemos infinidad de nacionalidades que pueden aportar mucho potencial también. Pero sobre todo, el mix de todo esto en Talamanca produce una comunidad donde ya hay una infinidad de nodos y enjambres que ya están impulsando desde hace muchos años un trabajo en el terreno que tiende hacia lo regenerativo y tiende hacia lo biorregional, ¿verdad? O sea que ya tenemos aquí un montón de focos como red inteligente descentralizada, ya tenemos un montón de focos
culturales, agrícolas, productivos, ancestrales, que crean esa red de la que hablamos, ¿verdad? Que es necesaria para construir para lo regenerativo y lo bioregional. Y aquí tenemos los nodos, ¿verdad? Un poco lo que ha faltado a veces es mejorar la comunicación interna para que esos nodos, ¿verdad? Digamos, puedan reflejar y proyectar lo que hacen como una forma de educar a otros, como una forma de intercambio, y también activar la comunicación entre esos nodos, activar la colaboración para comenzar a adquirir esas características de organización comunal inteligente de las que hablábamos, ¿verdad? Y que eso no solo puede enriquecer la formación interna del territorio, ¿verdad? Y el intercambio, que nos lleve a una mayor autosuficiencia, a una mayor resiliencia, que es lo que buscamos como bioregión, pero además que nos pueda servir también para potenciar esa visualización externa, que es lo que nosotros le decimos al visitante y al mundo y al gobierno y a otros actores de cómo queremos que sea el desarrollo en esta bioregión del país. Entonces, pareciera que somos un territorio con características privilegiadas, como tiene posiblemente pocos territorios en el mundo, para hacer desarrollo regenerativo y para hacer bioregionalismo. Es por eso que no podemos quedarnos atrás en esto, y es por eso que estamos haciendo toda esta colaboración de energías para que esto camine bien y podamos además darle también una gran lección y un gran aporte de aprendizaje y de educación a un mundo que lo está ocupando, ¿verdad? Y no solo a un mundo que lo está ocupando para su propia sobrevivencia, también para un país que está urgido de rescatar una ruta, de rescatar una visión y sobre todo de rescatar una identidad propia, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la invitación. Estamos en un territorio profundamente privilegiado para eso. Las amenazas más grandes que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del conocimiento. Esto lo menciona Morin. Castells además considera que la crisis ambiental es en realidad una crisis de conocimiento. Existen casos de grupos humanos que se extinguieron por la sobreexplotación de su entorno natural, así como la existencia de zonas que perdieron por completo su productividad por la misma razón. Aún así, el ser humano insiste en ese uso abusivo de su entorno. Debemos cuestionar nuestros conocimientos y si lo que hacemos nos dirige sin duda a una crisis profunda. Y si lo logramos aprender de esas experiencias previas, entonces podremos cambiar el futuro que se avecina. La mayoría de la población mundial no logra hacer lectura de esta situación y confía ciegamente en la dirección que impulsa el poder global y que es promocionada a diario a través de medios de comunicación, publicidad, instituciones educativas, entidades financieras, entre otras. Por otro lado, las personas que no aceptan ese discurso suelen ser sistemáticamente aisladas, invisibilizadas, empobrecidas por el sistema económico y en muchas ocasiones incluso aniquiladas. El ser humano ha sido artífice del deterioro ambiental que ha sufrido y sufre el planeta. Sin embargo, es el mismo ser humano quien ha emprendido esfuerzos para su conservación y protección, y esto no debemos olvidarlo. Diversos autores relacionan la cultura de los pueblos y el sentimiento de pertenencia a sus territorios con la aparición de esfuerzos ambientalistas. Se da valor en el discurso conservacionista a la diversidad cultural, a los derechos comunales y ambientales de las poblaciones en la búsqueda de la reapropiación de los recursos naturales y el freno del deterioro ambiental. Al reconocerse el valor de la diversidad cultural y los derechos de las poblaciones, se debe propiciar entonces que los límites al desarrollo deben estar vinculados a la propia sociedad civil y su participación no deben estar circunscritos a modelos donde los actores más poderosos, las transnacionales y los estados, muchas veces en ese orden, son los que deciden. Es decir, aquí estamos hablando que deben de ser las poblaciones locales las que decidan qué es lo que va a pasar en sus territorios. En estos términos, alcanzar la desmercantilización de la naturaleza es indispensable. Los objetivos económicos deben estar subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas y las comunidades.
Lev asegura que las bases ecológicas, la cultura y los territorios son los que logran la sustentabilidad. Esto sucede cuando los actores sociales ejercen su poder para satisfacer las necesidades y aspiraciones que la globalización económica no puede cumplir. El arraigo del saber en los territorios, los procesos sociales y las formas culturales de reapropiación de la naturaleza hacen posible lograr un futuro sustentable. Indica también Lev que en contraposición de la globalización, la racionalidad económica y las leyes del mercado está emergiendo una política del lugar, que es la capacidad de acción y decisión de los pueblos para hacer valer los derechos sobre sus tierras, entendiendo la naturaleza de una forma muy distinta a la comprensión instrumental que caracteriza el capitalismo. La ecología política es el campo en el cual se están construyendo nuevas identidades en torno a la defensa de las naturalezas culturalmente significadas y a estrategias novedosas de aprovechamiento sustentable de los recursos. Son procesos culturales que Porto Goncalves ha caracterizado como movimientos de reexistencia. La ecología política es propositiva, pues no se limita al señalamiento y lucha contra injusticias sociales y ambientales, sino que acompaña esa acción con propuestas innovadoras y progresistas influenciadas fuertemente por factores culturales que buscan el reconocimiento y el respeto de la diversidad. Para las poblaciones culturalmente identificadas con la naturaleza y con sus territorios, no es posible permitir que el paso devastador capitalista termine por destruir sus mundos. Por tanto, han reinventado sus sentires de resistencia y consecuentes luchas en un discurso y una práctica política que ha demostrado ser muy poderosa. En Costa Rica contamos con amplia legislación ambiental que otorga ventaja a las poblaciones resistentes. Además, el país ha firmado diversos tratados y convenciones internacionales sobre conservación ecológica, lucha contra el cambio climático y respeto a los derechos de las poblaciones indígenas y tribales. Además, el artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica establece al pueblo como un poder más de la República. Existen en este país condiciones legales únicas que, si los pueblos saben utilizar, pueden lograr cambios territoriales esperanzadores para un mundo que se consume en el caos. Y esto nos debe llenar de esperanza porque tenemos la fuerza acá en nuestro territorio de construir una Talamanca basada que respete el pasado, que entienda el presente y que se proyecte a un futuro sustentable, a un futuro que realmente valore la vida en todas sus formas y que nos dé verdadera esperanza de saber que estamos construyendo un futuro sano, un futuro ecológicamente equilibrado y un futuro que le dé dignidad a nuestra población, a las futuras generaciones.